de información al consumidor se han convertido en las últimas semanas en el desahogo para miles de españoles que se han visto afectados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del coronavirus y su trabajo, ya sea de una manera presencial o por internet, ha aumentado. Íñigo Zubelia, cuéntanos. ¿Qué tal, Bea? Sí, es uno de los quebradores de cabeza, ¿no?, en las últimas horas, como dices, para los consumidores. Para que nos hagamos una idea, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Burgos han recibido más de 2.000 consultas desde que empezó el decreto de estado de alarma. Eso significa más o menos un 30% más de las registradas en el mismo periodo del año anterior. Ya nos está escuchando el director de la OMIC en Burgos. Hola, ¿qué tal, Luis Morcillo? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, encantado de que nos pueda atender. Quiero preguntarte, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los consumidores? O sea, ¿en qué sectores? Bueno, antes de esto, quería hacer una precisión. Las oficinas municipales de información del consumidor, concretamente la de Burgos, presencialmente en este momento no estamos atendiendo. Solo lo hacemos vía telefónica y vía online a través del correo electrónico omic@itoburgos.es. No atendemos presencialmente por razones obvias, por la situación en la que estamos. Es evidente que desde el día 14 de marzo no podemos hacerlo y tenemos concretamente el servicio cerrado para atención presencial. Lo que no ha impedido que sigamos prestando los servicios que hacemos habitualmente. Lo hacemos a través de todo el equipo de personas que trabajamos allí, a través de teléfono y vía correo electrónico, y como tú acabas de decir, hemos recibido 2.474, que es bastante más de lo normal. Concretamente a lo que te referías, el periodo del año pasado, este mismo periodo, pues fueron 1.627. Esto te da idea un poco de la inquietud que los consumidores tienen en este momento por lo mucho que afecta a sus derechos y a todos los servicios que tenemos o bien contratados o que estamos utilizando. Esto afecta pues prácticamente a todo en la vida, desde fundamentalmente el tema viajes, turismo, hoteles, aviones, como dices, que es en este momento el que mayor expectación genera o mayor número de consultas ha generado, concretamente 563 en este periodo, que es una barbaridad, porque normalmente este es un sector que tiene poquísimas a lo largo del año. Es decir, 563 en un plazo de un mes y medio es una cosa verdaderamente excepcional. Y como te digo, bueno, pues igualmente ha ocurrido con las agencias de viaje. Todos los viajes previstos que estaban para realizar de cara a primavera o de cara a verano, pues están viendo afectados. Lo mismo ocurre con todas las reservas de hoteles. Ten en cuenta que ha habido anulación prácticamente o cancelación prácticamente total de todas las reservas de hoteles, tanto en España como en el extranjero. Y por otra parte, pues todo aquello que se refiere a la telefonía, que también se ha visto afectado. En este momento hay una serie de prohibiciones. Hay prohibición de realizar portabilidades de un operador a otro, hay prohibición de bloquear las líneas prepago, y hay prohibición de, es decir, todas aquellas permanencias que existen o todos aquellos contratos que están con una oferta comercial determinada para un plazo de vigencia concreto y finaliza, pues se encuentran ante la imposibilidad de poder cambiar de operador. Por lo tanto, esas ofertas tienen que mantenerse en vigor hasta que acabe el estado de alarma. Y bueno, pues todo este cúmulo de problemas, lo mismo que la afectación de las cuotas de los gimnasios, las academias de enseñanza, los centros deportivos, en fin, son muchísimas y muy variadas las situaciones que nos vemos afectados todos los consumidores, y como consecuencia pues acuden a servicios como la OMIC, en este caso la nuestra, la de Burgos, para primero preguntar, ver cómo están afectados sus derechos. Y en cuanto a lo que decías de los derechos en este momento, en ese sector concreto, ha habido un Real Decreto Ley, el 11 de 2020, que ha modificado de manera parcial y de manera temporal los derechos que tenemos los consumidores en prácticamente todos los ámbitos del consumo. Están afectados tanto los contratos en general como los contratos de viajes combinados o viajes o contratos de transporte por avión en particular. Y en ese sentido, pues los derechos en este momento han variado de lo que en general establece con carácter general y de forma permanente la Ley General de Defensa de los Consumidores. Bueno, aparte de los sectores que me está comentando, también existen otros de forma cotidiana, como son la venta a distancia, la vivienda, la banca, los seguros, los espectáculos o, por ejemplo, el transporte por carretera. ¿Se ha notado una menor incidencia? Aunque sea en una escala inferior, sí que ha aumentado, ¿no?, estas reclamaciones.
Bueno, fundamentalmente en este tiempo los 5 sectores que han aumentado de una manera espectacular y de manera destacable son los que te acabo de comentar, tanto el transporte aéreo como las agencias de viaje, todo lo relativo a viajes, la hostelería y en menor medida siendo, y es esto una cosa rara, porque durante la época normal del año, todos los años, los problemas que son motivo de mayor número de consultas y reclamaciones son los de telefonía. Y en este momento pues han descendido y no ocupan ni mucho menos los primeros lugares en este ranking de número de consultas o preocupaciones en cuanto a reclamaciones de los consumidores. En cuanto a lo que hablabas al principio y hablábamos el otro día, antes de preparar este programa, respecto del tema de la aviación o de los transportes aéreos. ¿Qué está pasando con todas las cancelaciones de los vuelos y como consecuencia qué está pasando o qué derechos tiene el consumidor frente a la devolución o no del importe que ha pagado por ese billete? De momento no da lugar ha dado lugar a una cancelación de vuelos. En este momento está todo cancelado, tanto los vuelos nacionales como los internacionales. La mayor parte los internacionales, por supuesto, porque no solamente se cancelan los vuelos porque no te dejan entrar en determinados países, como por ejemplo el nuestro, que no dejamos entrar a nadie, sino que además no podemos tener libertad de movimiento, por lo tanto difícilmente podemos viajar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues como consecuencia de esta situación se ha hecho una modificación legal de forma excepcional y temporal para resolver, digamos, de alguna manera, tanto el problema del consumidor como el problema de las aerolíneas, o también exactamente parecido, el problema de las agencias de viaje. La cancelación masiva daba lugar a un problema que, claro, la devolución del importe de todos los vuelos reservados y pagados, pues parece ser, en serios problemas económicos a las aerolíneas. Como consecuencia de ello, concretamente en nuestro país, pues se han modificado los derechos que están regulados tanto en la Ley General de Defensa de los Consumidores como en el Reglamento Europeo, que regula el transporte aéreo, y por lo tanto en este momento tanto los contratos de viaje aéreos como cualquier otro contrato de consumo están regulados de una manera temporal y de forma diferente a la habitual. Lo que está ocurriendo es que en los casos como este, en que resulte imposible el cumplimiento por la cancelación, lo que ocurre es que el consumidor tiene la posibilidad de solicitar la resolución de ese contrato, es decir, pedir la cancelación de la reserva. La reserva es un contrato de transporte, pedir la resolución de ese contrato y como consecuencia es aquí donde empiezan la diferencia de los derechos en cuanto a la época normal de lo que está ocurriendo en esta época de pandemia. ¿Qué tiene que hacer la aerolínea? Pues la aerolínea tiene derecho a compensar, no a reintegrar de forma inmediata el dinero, sino a compensar mediante un bono con validez de 2 meses para que, si no se puede realizar ese viaje ahora, se pueda hacer en épocas posteriores, y en el supuesto que durante ese tiempo no se pudiera volar o no existiera la posibilidad o ya no te interesara hacerlo, es cuando la aerolínea estaría obligada a devolverte el importe de ese transporte o de ese contrato de transporte. Eso es lo que tú el otro día me decías, si no te parecía justo, desde el punto de vista consumidor lo entiendo, pero hay que reconocer que se está dando unas circunstancias muy especiales de una trascendencia económica enorme y que como consecuencia pues el gobierno, yo creo que ha tenido que tomar una medida que contemple tanto los derechos de los consumidores como los derechos de los transportistas en este caso. Sí, centrándonos sobre todo en información de servicio, en la orientación para aquellos consumidores que estén inmersos en estas reclamaciones, yo me incluyo en uno de ellos, que es las aerolíneas. Lo has comentado, sobre todo que el reembolso habrá que esperar, y yo entiendo que la supervivencia de la aerolínea y todos nos volcamos y queremos inmediatamente que recibamos el dinero, pues puede quebrar una aerolínea. Si nos puede añadir o profundizar más, creo que son 2 meses después del COVID-19, y ya si puedes añadir también, si por ejemplo, que también es mi caso, he tenido que cancelar un hotel, que también le habrá pasado a muchas personas que han hecho viajes, si nos puedes añadir, ¿el reembolso también sería inmediato en los hoteles o también en esa normativa entra parecida o similar a la de la aerolínea? Vamos a ver,
La cuestión es exactamente igual en todos los contratos de consumo. Es decir, todos aquellos contratos, sean de transporte, sean de reserva de un hotel, sean de un gimnasio, sea de lo que sea, todos los contratos de consumo están regulados en este momento de la misma forma. A partir del momento que se produce la imposibilidad de cumplir o de ejecutar ese contrato, digamos en el caso de un vuelo, el momento de la salida de ese vuelo cancelado, el momento del hotel, el momento en que estaba prevista la entrada al hotel, en cualquier otro contrato, el momento, la fecha exacta en que se tenía que ejecutar ese contrato, que es imposible por las circunstancias de pandemia en las que estamos, ¿no? Bien. A partir de ese momento, el consumidor se le otorga el derecho durante 14 días de solicitar la resolución del contrato. En el momento en que la otra parte recibe la petición de resolución de ese contrato, tiene que buscar una solución a ese contrato. Si fuera imposible la ejecución ni en un momento posterior o futuro, es evidente, si la materialización de ese contrato llega a ser imposible, es cuando te tienen que reintegrar el importe. En el momento que se produce esa petición de resolución del contrato por no poderse ejecutar en el momento previsto, es el que ofrece el servicio el que tiene que proponer una solución. Siempre que exista alguna posibilidad de encontrar solución, hay que llegar a un pacto entre las dos partes para buscar, por ejemplo, imagínate las comuniones, que también están afectadas en este momento. El mes de mayo es el momento de bodas, comuniones, etcétera, banquetes, fotógrafos, todo eso estamos recibiendo nosotros reclamaciones en ese sentido. ¿Qué ocurre? Pues lo que tienen que hacer las partes en el momento que el que va a pagar el convite, o en este caso el que va a pagar o ha pagado el viaje, el billete de avión, ve que no se puede resolver, o sea, no se puede celebrar el convite, no se puede celebrar, no puede viajar, etcétera, a partir de ese momento es cuando la empresa tiene que buscar una solución. Por ejemplo, imagínate en el momento de en el caso de una comunión. Una comunión no se puede celebrar en mayo, pues posiblemente, pero se podrá celebrar, en concreto en Burgos, pues el arzobispado las ha anulado y se van a poder celebrar en septiembre-octubre. Bueno, en ese caso, evidente que no hace falta resolver el contrato, se puede aplazar el cumplimiento del mismo para la fecha de septiembre, que es cuando se puedan celebrar las comuniones. En el caso de los aviones, pues pasa exactamente igual. No se va a poder viajar en el mes de abril y probablemente en el mes de mayo, pero con ese bono, si sigues teniendo interés en viajar, con ese mismo bono podrás comprar una nueva reserva para viajar, por ejemplo, en junio. Imagínate que tu interés ya ha decaído y ya no tienes interés ninguno en viajar porque era una cuestión puntual y no la puedes hacer ya en el mes de junio. En ese supuesto, una vez transcurridos esos 2 meses, la compañía aérea te tiene que devolver íntegramente el importe del billete. Y esa es así, tanto en materia de aerolíneas como en materia de contratos en general celebrados con los consumidores. No sé si lo he dejado claro. Sí, sí, no, me ha quedado claro, me ha quedado claro. Por último, por mi parte, si alguien, por ejemplo, es mi caso y seguramente el de más personas, está pensando en realizar una reclamación, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo es el trámite? Pues en este momento lo que tiene que hacer o bien solicitarnos por vía telefónica a través de nuestro teléfono 947 28 88 28 o a través del correo electrónico mic@ayuntamientoburgos.es, solicitarnos un impreso de reclamación o bien a través de la página web del Ayuntamiento de Burgos descargarse el impreso de reclamación. Hace su reclamación, nos aporta escaneado su DNI y todos los documentos probatorios que acrediten los hechos que figuran en esa reclamación. A partir de ese momento pueden pasar dos cosas. O bien le hacemos una mediación directa nosotros por escrito con la empresa objeto de esa reclamación, o si la empresa estuviera sometida al arbitraje de consumo, lo que iniciamos es un procedimiento de arbitraje que terminará con un laudo arbitral de obligado cumplimiento, como bien sabes. Ese es más o menos el trámite. Es un trámite bastante sencillo y generalmente pues, no es muy largo en el tiempo, ¿no? Bueno, en este momento el problema que tenemos es que los plazos están suspendidos, todos los plazos legales están suspendidos, por lo tanto, a la hora de pedir a la empresa que nos conteste, pues el plazo que se le otorga pues puede ser algo más largo de lo normal, porque en este momento, como digo, los plazos se suspenden. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando igual,
de una manera diferente, no presencial, no estamos en las oficinas, pero estamos cada uno en nuestra casa trabajando y se siguen dictando laudos. En lugar de hacer vistas orales como se hacían antes, pues lo que estamos haciendo son vistas escritas. Cada una de las partes aporta sus alegaciones, el colegio se reúne de forma virtual de este modo y tomamos decisiones y se van dictando los laudos. Eso es lo que seguimos haciendo día a día. Sí, yo le iba a preguntar sobre si en el caso de que, por ejemplo, algún cliente acepte ese vale de esa compañía aérea o que pueda celebrarlo más tarde, ese convite, esa boda, esa comunión, y finalmente esa empresa, por motivos que sea, finalmente, como hemos comentado antes, quiebra, ¿ante qué posibilidad tiene el usuario, el consumidor ahí? Hombre, pues en el supuesto que me estás planteando, difícil, difícil. Es decir, eso ya es una situación bastante límite. Generalmente, lo que se paga para este tipo de eventos es una reserva para que te puedan reservar la fecha y el comedor, por ejemplo. Es decir, no estamos hablando de que se ha pagado la totalidad del evento. En los supuestos de quiebra, pues estamos hablando ya ante una situación en que es difícil o va a ser difícil recuperar, evidentemente, ese importe. En materia, por ejemplo, de viajes, las agencias de viajes sí que tienen unos seguros que cubren precisamente ese tipo de posibilidades o de situaciones. De hecho, el Real Decreto establece que tiene que tener la debida garantía para evitar situaciones de este tipo. Y quería decir, porque antes no lo hemos concretado, estamos hablando de contratos en general, pero en materia de viajes en particular, los bonos ya no son durante 2 meses, los bonos en materia de viajes son durante 12 meses, con lo cual, es decir, se ha dado un plazo suficiente para que primero se pueda llegar a cumplir el contrato haciendo el mismo viaje que uno tenía organizado o contratado en otra fecha determinada, y por otra parte que la propia agencia de viajes minorista o mayorista recupere las cantidades que a su vez ha pagado a los distintos proveedores. Ten en cuenta que un viaje combinado no solamente se paga a la agencia a su vez paga a la aerolínea, a los hoteles donde va uno a estar alojado en destino, la empresa de receptivo, los guías que vas a tener, todos los transportes intermedios entre localidades, etcétera, etcétera. Todo ese dinero que se ha podido adelantar, la agencia de viajes tiene que recuperarlo para a su vez pagarlo o devolverlo. Desde ese punto de vista, lo que el Real Decreto Ley al que he hecho mención anteriormente establece es que siempre que la agencia de viajes haya recuperado la totalidad del importe, tiene que proceder independientemente de que no se haya dado el plazo de 12 meses, siempre que lo pida el consumidor, tiene que proceder al reintegro de esa cantidad, sin esperar al final del plazo de 12 meses. Y en los supuestos de que haya recuperado parte, pues tendrá que reintegrarle la parte recuperada, independientemente de que quede la parte de ese bono pendiente de recuperarse, claro, teniendo en cuenta que los gastos de gestión que se hayan podido producir, eso se descontarán del reintegro total, ¿eh? Pero vamos a ver cómo van las cosas, porque en este momento lo único que estamos haciendo es recoger y empezar a tramitar, y la verdad que no sé cómo van a ir saliendo las resoluciones de los distintos problemas que venimos recogiendo, que son muchos, y que a lo largo del tiempo podremos tener un poquito más de claridad de cómo vayan resolviéndose los problemas. En este momento todavía no lo sé. Tengo muchas reclamaciones tramitadas ante aerolíneas, muchas reclamaciones tramitadas ante agencias de viajes, y ya veremos a ver, porque incluso nos encontramos que muchas están en este momento sin actividad presencial en sus oficinas. O sea, que es que estamos viviendo una situación un poquito, no sé cómo calificarla, la verdad. Luis, yo tenía una pregunta para usted, igual es un poco enrevesada. Hace unas semanas el Ministerio de Consumo fijó el precio de algunos productos como las mascarillas. Creo que las puso como a 98 céntimos, precio final para los consumidores. Muchas farmacias durante ese tiempo, pues al no contar con los servicios de sus proveedores por falta de material, tuvieron que comprarlas por otros medios y eran más caras para ellos. Después estarían obligados a venderlas a 98 céntimos. No sé si a alguien le ha planteado a usted esta duda de ¿están obligados realmente a perder ese dinero? Porque a lo mejor ellos han invertido 2 euros por mascarilla y luego les obligan a venderlas a 98 céntimos.
Pues mira, tal como lo acabas de relatar, solo del relato ya se pone de manifiesto y se evidencia la barbaridad que supone regular de esa manera. Es decir, estamos ante una economía de libre mercado y es muy difícil que este tipo de regulaciones tengan los efectos que el que lo hace prevé. Como consecuencia de esto, lo que se va a producir es un desabastecimiento del mercado de mascarillas por una sencilla razón. Es decir, en un momento determinado ha habido una necesidad de comprar masivamente mascarillas. Las propias farmacias lo han intentado por sus propios medios y lo han conseguido, no todas, pero una gran mayoría, al precio que en ese momento el mercado establecía el precio unitario de la mascarilla. Lo que es una barbaridad cuando eso ha ocurrido, el limitar un precio de venta al público con carácter obligatorio por debajo del precio de mercado. ¿Qué está ocurriendo? Un total desabastecimiento porque las farmacias no las venden y con toda la razón del mundo desde mi punto de vista. Es decir, no puede una decisión gubernamental producir una pérdida económica a quien, haciendo un servicio público como son las farmacias, pues se ha provisto de material a un precio superior al que fija el gobierno. El gobierno no puede fijar, entiendo yo, desde mi punto de vista, precio que no vaya conforme al mercado. Es decir, otra cosa es decir, para evitar la especulación vamos a fijar unos límites máximos de precio de venta, pero establecer el precio unitario por debajo del precio de coste, pues eso lo único que supone es un desabastecimiento como es lo que está ocurriendo. Me parece una barbaridad. Añadiría una cosa, sobre todo hablando de los suministros básicos o la moratoria del pago de la hipoteca. Entiendo que habéis tenido alguna que otra petición o reclamación al respecto. Han sido 2 o 3 de este tema. Se ha hecho una moratoria de pagos, está perfectamente establecido. La cuestión es un poco compleja porque para poderse acoger a esa moratoria tienes que cumplir los 4 requisitos que establece el decreto y bueno, pues todas aquellas personas que cumplan esos 4 requisitos en concreto pues podrán acogerse, pero no es tan fácil, es decir, son casos minoritarios los que pueden estar en los 4 supuestos que además hay que cumplir no uno, sino los 4 a la vez que establece el decreto que lo regula, lo de la moratoria. Pero sí, hemos tenido alguna consulta, sí. Desde luego te puedo asegurar que no nos estamos aburriendo porque estamos en un momento en el que, bueno, es que son tal cantidad de dudas y de posibles dudas las que pueden surgir en el mundo del consumo en este momento en que todo está patas arriba, porque tú imagínate el que haya pagado pues todo un curso de una academia, el que haya pagado todo el curso de un gimnasio. Es decir, en este momento ni se te está prestando servicio y tú dices, y todo el mundo pretende o sugiere o pregunta si tiene derecho a que le devuelvan las cuotas que adelantó. Es decir, todo esto está perfectamente regulado y contemplado. Es decir, esto está claro. Tiene derecho no solamente a, es decir, durante este tiempo al que no le prestan un servicio, tiene derecho o bien a que le compensen a futuro con las clases que no se han podido dar y que se puedan dar después, o que le descuenten de futuras cuotas el dinero que en este momento adelantó y no se está dando clase o gimnasio o lo que fuere. Y lo que sí que está prohibido es que durante el tiempo este de confinamiento, en que no se está dando ningún tipo de clase, en el caso de que se pague de forma mensual, pues durante este tiempo está prohibido girar cuotas por el tiempo que estemos sin poder asistir o que nos puedan prestar ese servicio. Pero vamos, como te digo, son tal el número de servicios, cosas que compramos. No te digo nada ya de la venta a distancia, que en este momento, claro, la venta a distancia ha pasado de ser una cosa pues más o menos significativa, porque son muchos miles de millones los que se mueven en compra online, a ser en este momento una de las principales vías de aprovisionamiento, sobre todo de alimentos, productos de primera necesidad, etcétera. Y como siempre hay listos en todos los mercados y desaprensivos también aparecen en el momento que hay oportunidad, pues también hemos tenido alguna de empresas que están apareciendo y que realmente no son lo que parecen. O sea que, como podéis ver, entretenidos estamos y no nos vamos a aburrir ni durante el confinamiento ni en los próximos meses, porque vamos a tener que solucionar todo lo que está pasando en este momento. Vosotros como que ERTES, como que nada, vosotros más gente necesitáis para poder solucionar todo esto, porque si no...
Claro, y luego llegarás, presumimos que en verano podremos coger vacaciones, con lo cual, en fin, vamos a pasar una primavera, un verano y un otoño bastante caliente, sí, la verdad. Pero bueno, fundamentalmente a ver si pasamos de esta situación tan dramática y podemos solucionarla sin tantas muertes como estamos viendo, que es desolador cada día. Sí, la verdad que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Luis Morcillo, director de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor de Burgos, por haber estado un ratito con nosotros y sobre todo por haber orientado mejor a los consumidores sobre ese trámite para las reclamaciones en los sectores más perjudicados por la pandemia del coronavirus. Muchas gracias, un placer. Pues así, ha sido un placer para mí también. Encantado de conoceros y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes.